le voy a explicar cada una de las cosas por qué lo tratamos en esta unidad. Y vamos a empezar al revés de las otras cursadas, vamos a empezar a ver con traslado, con transporte. Ahí está Yasmila. Eh, es habitual que se tengan que derivar pacientes de centros de menor complejidad o de lugares de menor complejidad a centros de mayor complejidad, que pueden ser terapias intensivas, pero pueden ser hospitales con internación de pediatría. Esta niña que acabamos de charlar es una niña que no requería terapia intensiva, la niña llegó compensada, requería de una unidad pediátrica y de una evaluación interdisciplinaria rápida para definir la conducta. Era una niña HL que allí no hay nada de eso, entonces tenían que trasladarla. El estado de la niña permitió que el traslado sea por tierra, con un médico no pediátrico, pero bueno, llegó bien. Pero hay otros traslados que son más críticos. Entonces vamos a empezar con el tema de traslado y después terminamos con shock. Vamos a ver si lo podemos hacer más rápido, mejor para todos. En la PETCO había 2 casos de traslado y 2 casos de shock. Eh, Vamos a entrar. No, está admitida, ahí está. No sé si lo han podido ver a los 2 casos de transporte o de traslado y a los 2 casos de, de shock. Si lo hicieron y algún vocero del grupo de quienes lo vieron de traslado, vamos a verlos. ¿Lo tienen por ahí? Sí, profe. Bueno, no sé quién quiere comentarlo. Esto en realidad no es un examen, es simplemente como hicimos en las otras, creo que lo hicimos en la unidad 2, es responder 4 o 5 ítems que se preguntan ahí y discutirlos entre todos y resumirlo en la presentación. No sé si vos, Elías, estás con el caso ese o quién. Sí, lo explico yo, estamos con nuestro grupo, justo agarró el 3 y Bueno, si vamos rápido, dale. no tardamos. Caso 3. Usted está trabajando en un servicio de emergencia y traslado y es solicitado para trasladar a un niño de 7 años que sufrió un accidente automovilístico mientras acompañaba a sus padres en el vehículo. El padre falleció en el lugar del accidente y su madre está internada en el hospital local con politraumatismos. El niño debe ser trasladado a una unidad de cuidados intensivos pediátricos porque está en coma por un severo trauma de cráneo. El hospital derivador está a 230 kilómetros de distancia. El hospital derivador está a 230 kilómetros de distancia. Primera pregunta. ¿Qué datos debería conocer antes de salir a buscarlo? Eh, si alguien me quiere ayudar de mis compas, si no, empiezo con lo que agregamos todos en el Word. Sí, Bueno, ahí pusimos que primero es importante la identificación del paciente, que nos digan el nombre, la edad, el sexo, quién estaba a cargo de ese paciente, eh, qué institución, la dirección exacta, un resumen de cómo estaba ese paciente, cómo está en este momento, los signos vitales, el peso del paciente, lo que le hayan hecho, las intervenciones y los resultados relevantes del laboratorio o si le hicieron algún otro estudio. bien. ¿Algún No, dato se les ocurre? Ingreso a otro colega. nos pareció importante la ubicación y la identificación porque muchas veces en los traslados se tienden a confundir de pacientes o el lugar donde te refieren que está el paciente accidentado no es el que no es preciso, entonces nos parecía hacer énfasis en eso. Agregando lo que dijo Eve, también el tema de que si hubo testigos de la escena, del servicio de rescate, para ver con qué paciente nos vamos a encontrar en la escena. Eh,
si es porque no es lo mismo si el paciente usó cinturón de seguridad, si no usó cinturón de seguridad, si iba en casco, si iba en moto, si iba en auto, si iba con casco, si iba sin casco. eh, y además para permitir visualizar la cinética del accidente, porque nos están dando información de que el paciente está en coma por un trauma severo de cráneo. Perfecto. Una sola cosa le agregaría, todo lo que dijeron está bien. Los datos demográficos, las características, la ubicación, los tratamientos instituidos, los estudios si se le hubiera hecho, porque probablemente este paciente, a ustedes no lo están llamando desde el lugar del accidente, sino lo están llamando desde algún hospital o centro de salud a donde ya fue llevado el paciente. Es probable que así sea. Una cosa que habría que agregar ahí, es importante, es el tiempo de cuánto hace que ocurrió el episodio. O sea, si dice, mira, fue recién, hace 20 minutos, está... Y la otra es que te diga, no, mirá, fue hace 5 horas, lo fuimos a buscar y llegamos y estaba congelado. Eh, pero está bien. La idea es, ahora lo vamos a ver en la presentación, la idea es ya tener un panorama más claro sobre qué paciente, como decís vos, Elía, qué paciente van a encontrar, eh, en qué condiciones va a estar este paciente. Y los datos de las circunstancias no son menores, o sea, el hecho de que este niño bueno, haya estado implicado en un accidente donde hay un muerto, ya uno piensa que el accidente ha sido un accidente importante y que al niño hay que cuidarlo con un poco más de detalle. Bien, pero en general esas son las cosas que uno pregunta. Ahora vamos a ver de nuevo, lo vamos a repetir en la presentación para que quede clara. Sigamos. ¿Cuál otro ítem ahí? Bueno, ¿Cuál otro? Sí, dilo. que usted quiere que sigamos con otra pregunta? Claro, Ah, viste que hay algunas preguntas del mismo caso, o por lo menos para... sí. Sí. Sigo entonces. ¿Qué materiales y medicamentos debe llevar la ambulancia? Y acá Ujú. con los compañeros pusimos un montón de material de equipo respiratorio, como bolsa de reanimación, tubo de oxígeno, eh, cánulas nasales, máscaras, todo equipo todo equipo que pueda ser útil para ventilar a un paciente siguiendo el ABCD, que primero el A sería ventilación por vía aérea, todo equipo necesario y mínimo para trasladarlo. En los papers hay una lista, si quieres la leo, No, no, pero no, está bien. es muy tediosa. Sí, sí. Después también, Si ustedes tuvieran si ustedes estuvieran a cargo de un servicio de emergencia o de un servicio de guardia, por más que no sea un servicio que haga traslado, ¿a ustedes les parecería, eh, o sea, estaría mejor armar esto cada vez que lo llamen o preferirían tener los pack con los elementos para cada situación? O sea, uno puede obviamente armar, si te llaman, y salir cargando cosas a medida que vas caminando y acordándote de la lista esa que ustedes le hicieron. Pero no sé si lo charlaron a eso. en realidad eso tendría que estar, no lo charlamos, pero tendría que estar armado porque cada servicio de emergencia tiene su checklist en el cual se tiene que revisar en cada turno, controlando dando un ejemplo, el laringoscopio tiene que tener la pila funcionando, el oxímetro pulso tiene que tener pila, son cosas que parecen tontas, pero en una urgencia no pueden faltar. Correcto. Es de buena práctica, no solamente para, hablando de traslados, sino en general de las emergencias, que cuando uno llega a la guardia, cheque lo que, como decís vos, Elías, si falla puede fallar. Es decir, perdón, si puede fallar, falla.
que tengan pila los laringos, que tengan todo lo que estás comentando. Entonces por ahí es conveniente armar cajas o unidades o bolsas con férulas, con inmovilizadores, con cuellos, con laringos, con tubos, con todo lo que es el set de vía aérea, lo que es el set de neumotórax, el set de inmovilización, y un responsable, que generalmente es un enfermero que está a cargo del servicio, en forma periódica, una vez por semana, chequea el funcionamiento de todo eso. Mucho más si se usó. O sea, si se usó y volvió, va a haber que volver a chequear. Bien, sigamos con el próximo ítem. A veces pasa que los tubos vienen con el balón de insuflación, vienen fallados, así que también revisar eso. No, y a veces no se puede revisar, por eso tenés que abrirlo a un tubo para revisar, pero por lo menos tener 2 o 3. Bien, No sé si otro compa quiere seguir o sigo yo. ¿algún otro? Uy, ¿qué dice? Seguimos. Bueno, sigo yo. Listo. ¿Qué datos debe recabar al momento de llegar al hospital derivador? Y habíamos escrito que identificación del paciente, nombre del médico, los signos vitales nos parecía muy importante, TA, frecuencia cardíaca, saturación, peso, algún hallazgo relevante, eh, institución remitente, un breve estado general del paciente, y si tengo estudios complementarios también llevarlo, todo en una carpeta, todo ordenado. Correcto. Y hacer un pase de guardia explicando todo lo que se le hizo al paciente y la respuesta al tratamiento, si hubo alguna respuesta. Bien. Y otra cosa por ahí, los horarios de administración de medicaciones. O sea, dije, no, le hicimos tal cosa, le hicimos corticoide, le hicimos antibiótico, le hicimos analgésico, le hicimos, no sé, paralizante porque está intubado, fue. Es bueno saber las dosis que usaron y el tiempo. O sea, ¿cuándo le hiciste el corticoide? Hace una hora, hace 15 minutos. Eso es bueno que quede registrado para mantener la misma frecuencia de administración de medicamentos. Por ahí también Bien. saber si fue un trauma cerrado o abierto, si tuvo alguna convulsión, si estuvo en algún momento consciente, todas esas cosas, como si tuvo vómitos, por ejemplo, antes, si tiene una enfermedad crónica, importante saber, o alergias. Correcto. Si toma medicamentos por algo, a lo mejor es un epiléptico que toma anticonvulsivantes y es importante saber, porque a lo mejor lo llevamos, no le damos más su medicamento y convulsiona y no es por el trauma, sino porque se quedó sin medicación, en fin. Es muy importante. Ahora lo vamos a listar un poquitito y siempre es bueno metodológicamente armarlo por sistema. Bueno, ¿qué pasaría? Sí, a ver, creo que hay una última pregunta o una última consigna, ¿puede ser, Elías? ¿O no? ¿Digo? No, bien, no era este entonces. En el caso de que el paciente esté... Teníamos dos más quedaban. Ah, quedaban, a ver. Sí. ¿Querés que las haga rápido, Elías, o las querés hacer? Seguí la voz, Gino, seguí la voz. Bueno, la pregunta 4 decía, ¿qué complicaciones puede tener este paciente durante el traslado? En este caso, como pensamos de que el paciente estaba en coma y podía estar politraumatizado y tener tal vez alguna afectación a nivel, algún traumatismo encefálico, pusimos edema cerebral, focal o difuso, hipertensión endocraniana, hidrocefalia, hipertermia, algún tipo de infección, convulsiones, hipotensión, hipoxemia, disturbios metabólicos, por ejemplo la hiponatremia y lesión hipóxico-isquémica. Por ahí pensando más que nada en lesiones secundarias al traumatismo, ¿no? Bien. Y hay algunas de estas que hay que considerarlas más precoz, o sea, más de ahora, porque a lo mejor por ejemplo, una infección puede ocurrir dentro de 2 o 3 días.
Y por ahí lo que es la lesión hipóxico-isquémica podría ser. La La hipertensión otra? endocraniana. también. Bien. ¿Cuál otra? La La dijiste. hipotensión. ¿Sí? Y el disturbio metabólico por ahí. Y las convulsiones. Convulsiones como Ah, parte de una manifestación de eso. claro, convulsión. Digo porque uno tiene que ir pertrechado con, por ejemplo, anticonvulsivantes, antiematosos cerebrales, en fin. Hay que pensar Claro. que lo que usted dice es correcto para tomar una conducta que llevo. A lo mejor antibiótico, bueno, que está a 200 kilómetros, cuando llegue le hago un antibiótico antes de salir y llegue el otro lo haré cuando llegue. Ah, buen ¿Sí? dato ese. Pero Claro. anticonvulsivantes o glucosado por si hace una hipoglucemia propio del trauma, bueno, hay que tenerlo presente. Bien. Y Bueno, la y después última, sí. Ah, dale. No, dale, ¿qué iba No, a no, decir, profe? decilo, Juan. Después la pregunta 5 era ¿qué medio de transporte elegiría y por qué? En este caso estuvimos charlando con los chicos porque teníamos dudas, ¿viste? Bueno, Ujú. ¿qué es lo que pusimos? Que a la hora de elegir el medio de transporte deberíamos tener en cuenta, o sea, tenemos que tener en cuenta el contexto de la situación, ¿no? Entonces, el diagnóstico y severidad de la enfermedad, el riesgo de deterioro durante el transporte que puede llegar a tener el paciente, la capacidad del equipo, urgencia de llegar al centro de mayor complejidad, la distancia entre los dos hospitales, así como también las características geográficas, climáticas y de tránsito que puedan aparecer en el momento de traslado. Ujú. Bien, después el modo de transporte va a ser determinado tanto por el médico remitente en consenso con el médico o el grupo médico que lo va a recibir, ¿no? Y bueno, y de ahí en la bibliografía daba 3 opciones de transporte, las cuales que supuestamente que más conocemos, que es el medio terrestre, que vendría a ser la ambulancia, y después teníamos avioneta y el helicóptero. Y obviamente, en este caso lo describe en un cuadro, que el método, la elección de cada uno de esos va a variar de acuerdo, obviamente, a la disponibilidad, a la seguridad, al tiempo que tengamos, la distancia entre ambos hospitales. Entonces, en este caso teníamos una duda, porque si bien dice 200, la pregunta, ¿eh? 230 kilómetros. Sí, o sea, teníamos una duda porque tenemos qué medio de transporte elegiría, algunos decíamos el helicóptero, por el tema de la distancia, porque habla, por ejemplo, en relación a distancia y la utilización del medio de transporte, por ejemplo, que la forma terrestre propone una distancia menor a 160 kilómetros para el traslado, mientras que, por ejemplo, la avioneta 320 a 3200, o sea, distancias mucho más grandes, y el helicóptero de 160 a 240 kilómetros de distancia entre los dos hospitales. El tema que se proponía acá es que el chico está en coma y no sabíamos si, por ejemplo, en el helicóptero, que claramente tiene un espacio mucho más reducido, y por el efecto que estás en el aire, digamos, pues tal vez puede haber más turbulencia que a nivel del medio terrestre, existía la posibilidad de que el chico, si el chico se descompensa, podamos hacer algo, digamos, ¿no? Arriba en el aire, en el helicóptero. Eh, y por ahí pensábamos que en la ambulancia, tal vez si el chico se descompensa, por ahí al tener mayor cantidad de espacio, tal vez se puede, no sé, puede haber más posibilidades de hacer algún tratamiento. Entonces teníamos esa duda de que no sabíamos cómo proponer el tratamiento, el traslado, si es en ambulancia, que va a tardar más, pero eventualmente capaz que va más cómodo, o en helicóptero, que obviamente va a tardar menos, pero capaz que las opciones de tratamiento, si hay alguna complicación, son menores. Así que eso se lo queríamos Por ahí, preguntar, profe. por ahí también era el hecho de que justamente este paciente lo que tuvo fue un traumatismo encefalocraniano y la biografía en una parte decía que justamente el aumento de las presiones atmosféricas, el que estar en un helicóptero, más las turbulencias, las vibraciones y el poco monitoreo, predisponía, o sea, era una peor opción, por decirlo así, en crioso, y aparte predisponía a la hipoxia en este paciente que ya está con un TEC grave. Entonces, en base a eso, no sabemos cuál sería el mejor. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Está bien la duda y la discusión? Yo, o sea,
particularmente yo lo pensaba en una ambulancia, porque si bien te dice que la ambulancia es menor a 160 kilómetros, son 200 kilómetros, es mucho más seguro, o sea, es mucho más, podés ir con más personal, con mejor monitoreo. El hecho de ir en helicóptero, de todas formas, tenés que aterrizar y subirlo a otra ambulancia. Eh, o sea, son varios los factores y por el tema de la presión, básicamente, porque Correcto. predispone aún más a la hipoxia. Perfecto. En realidad, o sea, la bibliografía habla de Igual, todas las... Sí. No, no, ¿qué iba a decir, igual Elías? dice que el helicóptero, si bien tiene todas esas o todos esos efectos adversos, hipoxemia, porque está a elevada altitud, habla de las presiones, también dice que todas las complicaciones que puede llegar a haber por el transporte del helicóptero lo compensa eh, el tiempo de viaje. O sea, el tiempo de viaje es es mucho menor, y todo ese tiempo que te ahorras viajando compensa todas las complicaciones que podría tener el medio de transporte. Eso es lo que aclara el paper. Sí, en realidad, los papers o la bibliografía que subimos tiene que ver con lo que existe en general en todo el mundo, la forma de trasladar pacientes. El helicóptero está siendo cada vez menos utilizado. Se utiliza actualmente para traslados eh, de no la distancia que dice los papers. O sea, si bien los papers lo dicen, lo que se está usando es más que nada para traslado urbano, de los grandes conglomerados de tránsito, donde un helicóptero baja en una avenida, sube y qué sé yo, en 5 minutos está en un helipuerto de un hospital cercano. ¿Por qué? Porque lo que decía, creo que Carola, es cierto, hasta el helicóptero hay que llevarlo, bueno, ponerle que bajen en un hospital. Pero si el hospital no tiene helipuerto, hay que ir con una ambulancia a buscarlo. Hay que hacer todo un procedimiento que va a llevar más tiempo. Y segundo, y más importante, no hay demasiadas naves, demasiados helicópteros disponibles en condiciones de administrar un cuidado ideal. Generalmente los helicópteros son para lo que se llama en medicina de transporte levantar y salir. No permiten estabilización del paciente, salvo excepciones como los grandes helicópteros de guerra, que son grandes como una casa, que ahí podés inclusive hasta tener varios pacientes, pero no son los casos que nos ocupan. Yo en la práctica, una ambulancia por tierra es mucho más fácil de conseguir. Es como decían ustedes, si ocurre algo y hay que hacer algún procedimiento, conviene una ambulancia. El helicóptero es muy ruidoso, es muy pequeño, es muy inestable. Entonces, en este momento se reserva los helicópteros para levantar y llevar en el ámbito urbano. Las distancias eh, medias, las cortas y las medias las reemplazamos con ambulancias terrestres. Y las largas, obviamente, con aviones. Así que bueno, ahora vamos rápidamente a pasar. No vamos a hablar, si ustedes quieren que hablemos del otro caso, lo hablamos, pero por ahí, en función del tiempo, por ahí podemos hacerlo de transporte, comentar la presentación, resumir un poco, y si hay tiempo, podemos verlo al otro caso que vieron, si es que lo vieron. No sé si lo tienen listo. Si no, directamente vemos esta presentación porque nos alargamos bastante, ya son las 35. ¿Les parece? Bueno, profe, ¿el caso 4 se refiere? Sí. Sí, lo hago. Dale, Lucina, no hay ¿Eh? problema. Bueno. Dale, decilo. Usted trabaja en un servicio de pediatría de cabecera de zona, en un hospital nivel 2 de baja complejidad y distante a 150 kilómetros del suyo. Llegó un niño de 7 años con una quemadura del 40% de superficie corporal porque se incendió la casa. Su servicio debe ir a buscar al paciente porque en ese hospital no hay posibilidad de sostenerlo. Cuando usted llega, con el equipo de traslado, encuentra al niño respirando oxígeno por nariguera, con una vía periférica en el dorso del pie, una quemadura facial, fimbrias nasales quemadas, labios levemente edematizados. La superficie quemada se constata por usted y efectivamente es del 40%.
Bueno, teníamos 3 preguntas a desarrollar. La primera, bueno, nos refiere, bueno, enumerar 3 medidas urgentes que tomaría. Y con el grupo lo que estuvimos hablando era, bueno, hacer el ABC principalmente, y sería la protección de la vía aérea, ya que hay, bueno, riesgo de injuria inhalatoria, básicamente porque es Bien. un incendio, entonces tiene quemadura facial, las brisas nasales, que quiere decir que ingresó el humo a la vía respiratoria y el edema en los labios, así que habría que hacer una intubación precoz o con una mascarilla de reservorio, que el niño reciba oxígeno al 100%, y después hablamos sobre las vías periféricas, que deben ser en número par, colocadas rápidamente. Estuvimos hablando un poco del calibre, entre 16 y 18, dependiendo la cantidad, si hay que expandir al paciente o no. Y bueno, si hay dificultad para encontrar las vías periféricas, usar la vía intraoceana. Comenzamos con los fluidos. Y bueno, obviamente constatando los tiempos, la cantidad que se le administra al paciente, si está en shock, hacer la expansión primero y luego calcular la fórmula de hidratación, que se pueden usar las 2 fórmulas que hay, Carvajal o Parkland. Después hablamos, bueno, de la colocación de medicación para manejo del dolor y la ansiedad del niño, que podía ser con morfina o con nabulfina. Eso como medidas iniciales. Después, bueno, los objetos que busca con estas medidas es proteger la vía aérea, la ventilación, el manejo hemodinámico, evaluar el estado de conciencia del paciente y la gravedad de la quemadura. Muy bien, Luciana, les pregunto, ¿todo eso lo harían antes de salir o en qué momento? Según lo que estuvimos buscando, o sea, según el porcentaje de quemadura que tiene el paciente, es un gran quemado. Entonces, no podríamos trasladarlo a este niño sin resguardar la vía aérea, que reciba la ventilación adecuada y que esté compensado hemodinámicamente. Entonces, sería la primera medida a hacer antes de pensar en trasladarlo a nuestro hospital. Perfecto, perfecto. Sí, es así, es correcto. Ya lo vamos a ver después cuando ya hablemos un poco del tema, pero está ya demostrado que es mejor, entre comillas, perder el tiempo estabilizando al paciente en el lugar donde está que cargarlo y llevarlo en condiciones no estables. Los resultados son mejores haciendo lo que ustedes están planteando. Así que es correcto lo que pensaron. Muy bien. Sí. Además, estuvimos hablando de esto de que si ya presenta el edema en ambos labios, el edema posiblemente de glotis siga si no lo intubás o si resguardas la vía aérea, y es una de las complicaciones que tenés que evitar, más si es quemadura con humo. Sí, en realidad, bueno, no vamos a hablar de quemados, pero los quemados por injuria inhalatoria, llamados con fuego, los quemados en un ambiente donde pueden haber aspirado aire caliente, aire obviamente muy caliente, la irritación de la vía aérea ocurre y cuando ustedes empiezan la reanimación con líquidos, ahí desarrolla el edema. Entonces, a lo mejor ustedes cuando lo ven con una mascarita con reservorio, el paciente está bien. Cuando lo empiezan a expandir para hidratarlo, porque es un gran quemado, empieza con el estridor y la destrucción de la vía aérea. Ahí se edematiza. Bien. Bien. Y después, la otra pregunta que teníamos era qué complicaciones debemos prever que puedan ocurrir en el traslado. Dijimos, bueno, no trasladar antes de estabilizar al paciente, o sea, no hacer este ABC, lo que tenemos que hacer antes. Hay que prevenir la hipoxia, prevenir la hipotermia, manejar el dolor y la ansiedad del paciente, si está consciente o no está consciente. El paciente no debe recibir por nada vía oral antes o durante el transporte y asegurar con sonda nasogástrica conectada a una aspiración. Si hay fracturas, bueno, estabilizar previamente. Si hay neumotórax, trasladar con el tubo de drenaje pleural colocado. Prevenir la insuficiencia renal aguda, que esto sería también la colocación de sonda. Y si hay hemorragias, controlarlas previos al traslado también. Bien, perfecto. Me parece muy bien, muy atento el tema de pensar todas las complicaciones. Está bueno porque uno ya con eso va previendo lo que puede ocurrir y lleva los elementos necesarios para tratarlo en caso que ocurra. Perfecto. ¿Y quedaba otra consigna, puede ser? No, eran esas 3. Está bien, perfecto. Bueno,
creo que han leído mucho, así que vamos a hacer más rápido en la presentación, pero 3 o 4 cosas conceptuales. A ver si puedo compartir la pantalla. ¿Se ve? Sí, sí, Sí. se ve. Bueno, nada, esto es lo que ustedes comentaron, los casos clínicos. Bueno, y tiene que ver, no hay nada que tape la pantalla, ¿no? Ustedes lo ven bien. Sí, se ve Eh, bien. bueno, cosas básicas, ¿por qué lo necesito trasladar al niño? Y bueno, básicamente porque la complejidad del niño necesita de mayores recursos, el hospital que deriva no tiene los especialistas para atender, estamos hablando del niño quemado o el niño con el trauma, y la gravedad del cuadro va a exigir mayores intervenciones a la participación de disciplinas que a lo mejor el lugar ese que tiene, que es donde está internado el paciente, no las tiene. Y el hospital que recibe tiene la necesidad, tiene que darle lo que necesita, o sea, tiene los especialistas y los recursos y tiene el lugar y acepta la derivación. Por lo tanto, se realiza la derivación y ahí está, ustedes recuerden esto, el paciente está en el lugar con la mejor atención que se le puede brindar. ¿Está siendo estabilizado o ya lo estabilizaron? El personal que lo está atendiendo es el más capacitado para atender ese cuadro y está en un lugar que es o tiene una temperatura controlada y tiene los elementos necesarios para darle por lo menos los primeros auxilios. Digo esto porque muchas veces cuando pasa esto lo ponemos en ambulancias con personal no entrenado, en condiciones de temperatura malas, con los elementos no están. Entonces, en realidad el paciente que va a ir a un lugar de mayor complejidad, pasando del lugar donde está a la ambulancia, baja 5 casillas, o sea, baja el cuidado y el tratamiento que le están dando. Por eso tiene que estar en las mejores condiciones el vehículo de traslado y la gente que lo traslada. Bueno, algunas cosas puntuales que ustedes ya lo explicaron, pero lo recordamos. Debe ser realizado con el traslado una vez que se logró estabilizar. Nunca derivar a un paciente inestable. Primero hay que estabilizarlo porque un paciente inestable puede morir en el camino y nos quedamos sin pacientes. Le vamos a hacer peor que si lo dejamos en el lugar, haciendo todo lo que ustedes estuvieron haciendo, por ejemplo, el caso del quemado, colocándole un tubo, asegurándose la vía aérea, en fin, colocándole vías, y demás antes de salir. Debe ser trasladado por un equipo que conozca al paciente, por eso es importante tener idea de qué es lo que se va a buscar, tener una idea somera, pero profunda, y capaz de resolver las situaciones que puedan presentarse. Las complicaciones, como ustedes las estuvieron diciendo en cada uno de sus pacientes, hay que preverlas, las convulsiones, la hipoxia, el sangrado, el neumotórax, la obstrucción de la vía aérea, todo lo que ustedes dijeron, la tienen que prever y resolver si es necesario antes de que inicien el traslado. Siempre es mejor un hospital que una ambulancia, eso es así, o sea, siempre tiene que estar lo mejor posible para trasladarlo. Y si hay posibilidad de que el paciente mejore, probablemente lo va a hacer durante el traslado. Ese es el momento más crítico del paciente, no en el hospital donde está, en el hospital donde llega, sino mientras se traslada. Y lo último, nada es para siempre, especialmente el oxígeno y las baterías, que es lo que suele fallar en el camino. Lo más importante para el traslado es comunicarte muy bien antes y durante el traslado. El médico que deriva debe comunicarse personalmente con el médico del centro receptor. Nosotros todavía, a pesar de que hemos dado charlas, bueno, acá en la facultad lo damos todos los años, pero nosotros habitualmente damos una vez por año una breve curso de 3 o 4 temas para los hospitales que nos derivan. Y esto que ven en el primer renglón ocurre.
lo deriva, el médico te llama y te dice, tengo un paciente para mandarte, tiene tal cosa, y después de ahí en más dejas de comunicarte con el médico. Quien hace la comunicación es un administrativo. Dice, ya sale el paciente, o un enfermero, o un centro derivador, pero nunca el médico. Y el médico debe estar en permanente contacto con quien recibe. Hay que identificarse, o sea, vos decís, yo soy tal y necesito que me digas quién sos, te voy a contar el paciente. Dame teléfonos de alternativa por si se corta, que los teléfonos se cortan, a veces el conmutador no funciona, preferimos celulares. Y todos los datos que ustedes plantearon cuando hablaron de sus casos, los antecedentes, el estado actual, el estado clínico, los estudios, el tiempo, las dosis, las cantidades, todo eso debe detallarse. Y el que recibe, lo mismo. Personalmente, médico a médico, no aceptar al paciente si no tenemos la unidad de internación asegurada. Tengo que tener los especialistas que el paciente exige, o por lo menos alguien que le dé una mano, digamos, o sea, un cirujano, un anestesiólogo, un neurocirujano que necesite, y si no lo tengo en el hospital, procurarlo, porque a veces no los tenemos, pero puedo procurar de algún lugar, va a venir un paciente así, a ver si puedes venir a darme una mano. Y durante todo el proceso, desde que el paciente es aceptado hasta que llega a la cama del hospital receptor, tiene que estar disponible el médico. Y si no es ese, porque cambia la guardia y demás, dejar con un número de teléfono que sea siempre el mismo para comunicarse con el que recibe. Esto es lo que ya ustedes hablaron, ¿no? Las informaciones, los antecedentes, la historia, las drogas, líquidos, laboratorios. Scores. El hecho del uso de scores, ustedes ya habrán visto en todas las clínicas que trataron y en estas también, nos permite a nosotros tener una idea numérica del estado del paciente. O sea, yo te digo, tengo un paciente que por ahí se obnubila, por ahí tiene un problema, una hemiparesia y tiene una asimetría facial, o tiene... Yo lo voy a ir escuchando y voy a ir armando mi idea. Pero si vos me decís, mira, te mando un chico que tiene un Glasgow 10, sé que es un Glasgow 10, sé con lo que me voy a encontrar. Lo mismo pasa con respiratorio, ustedes ya han visto en respiratorio, si yo te digo, mira, está agitado, tiene un poquito de tiraje, la cardíaca por ahí está en 150, pero es diferente, yo te digo, mira, te mando un nene con un tal de 8. Por eso te digo, los scores sirven para hablar un idioma más o menos parecido. Las constancias policiales, los datos de quien acompaña y una cosa importante, en caso de que el traslado lleve tiempo, lleve distancia, necesitaríamos saber dónde parar si pasa algo. Nosotros tuvimos este invierno una niña con una infección respiratoria aguda grave que salió de Río Colorado y tuvo que entrar en Choel para ser intubada porque no llegó. Salió sin intubar de Río Colorado y bueno, uno debe saber que en este caso, en Choel había anestesiólogo o había alguna persona capacitada para colocar una vía aérea. Es muy importante eso. ¿Qué es estabilización? Son todas las acciones y procedimientos que se realizan sobre el paciente a fin de lograr recuperar niveles fisiológicos aceptables de sus variables vitales antes de iniciar el traslado del mismo. El paciente tiene que salir estable desde el punto de vista respiratorio, desde el punto de vista hemodinámico, desde el punto de vista neurológico, desde el punto de vista de analgesia, porque si no, se va a complicar y va a empeorar el resultado final. Y en cuanto a estabilizaciones, hablamos de la estabilización de la vía aérea, que ustedes ya lo explicaron muy bien cuando hablaron de quemado, la estabilización hemodinámica, necesitamos un paciente que esté con buena tensión arterial, que tenga un buen volumen vascular, que tenga una buena función cardíaca, o la mejor posible lograda. Que tenga que neurológicamente esté estable, que ya no convulsione más, que si está en coma tenga protegida su vía aérea, en fin, todo lo que uno hace, ahora vamos a detallar lo que es la estabilización neurológica, que esté normotérmico y que no se nos ponga hipotérmico en la ambulancia y que esté correctamente inmovilizado. Está bien demostrado ya, como les decía cuando hablábamos al principio, que es mucho mejor tomarse el tiempo necesario para estabilizar el paciente en el lugar de origen que salir con un paciente inestable
y que no tengamos que hacer procedimientos en una ambulancia en condiciones lo más adversas posible. La estabilización de la vía aérea permite el control de la vía aérea, permite administrar oxígeno a un paciente no intubado y, si es necesario, la intubación endotraqueal. Las indicaciones para la intubación endotraqueal sería que el paciente tenga un estado de conciencia con una depresión neurológica importante, un Glasgow menor de 8, que tenga pérdida de los reflejos de protección de vía aérea, que esté digamos, en un coma tan profundo que no pueda toser, que tenga obstruida la vía aérea de forma funcional o anatómica, que esté con mucha dificultad respiratoria y se nos pueda agotar en el traslado, que tenga necesidad de presión positiva al final de la expiración, que necesita venir respirado, o sea, en un respirador, y cualquiera de estos riesgos de cualquiera de estos fenómenos durante el traslado. Las ventajas de la intubación endotraqueal es tener la vía aislada, la vía aérea aislada, tiene menos posibilidades de aspiración gástrica, permite aspirar la vía aérea, permite administrar medicaciones y algunas permite, perdón, la técnica de la intubación la van a ver probablemente, o ya la vieron cuando hablaron del RCP, no vamos a detallar mucho eso, pero es lo que necesitamos para hacerlo: el tubo, el laringo, la guía de alambre y drogas necesarias. Bueno, acá describo un poco la técnica, pero no vamos a pasarla por arriba. Esto ya lo han visto. Bien, esto era la época del SARS. Por suerte ya la podemos pasar, son las prevenciones universales para el caso de esto, antes de intubar. Pero bueno, lo importante es eso, asegurarse que la vía aérea esté permeable y esté sostenible y nos permita trasladar al paciente sin tanto riesgo. La estabilización hemodinámica se refiere a que tenemos primero que evaluar cómo está el estado circulatorio, como ustedes dijeron, colocarle 2 vías venosas, lo más cortita y gruesa posible, que son las que mejor le pasan. Si tiene inotrópicos, bueno, administrarlo, titularlo y ver cuál es la dosis. Estos medicamentos vienen con bomba, no se pueden administrar por goteo libre. Y la fluidoterapia, el tipo, el volumen y el flujo que le dieron antes de salir, o los que ustedes le van a dar. Y esto, informar los detalles en la hoja de derivación. Lograda la estabilización hemodinámica, ya tenemos en condiciones del paciente de ser trasladado. La neurológica es lo mismo que hablábamos, valorarlo de acuerdo al Glasgow, asegurar la vía aérea permeable, que es parte del tratamiento preventivo de la hipoxia, isquemia que ustedes decían en el paciente con el trauma de cráneo, el gasto cardíaco conservado para asegurar la perfusión adecuada de los órganos, y si tienen convulsiones, tratarlas y dejarle un tratamiento preventivo para que no las repita durante el traslado. La normotermia, evitar la hipotermia, especialmente los nenes pequeñitos o los bebés recién nacidos, que son también a veces motivo de traslado y necesitan ser trasladados de la mejor manera, porque la hipotermia es muy perjudicial para estas niñas, tanto para su función cardiovascular como para su función neurológica. Y la inmovilización por lo mismo, ¿no? Inmovilizar es para evitar el agravamiento de lesiones, evitar lesiones secundarias y evitar pérdida de los accesos venosos de las vías respiratorias. Como hablábamos con ustedes al principio, es bueno tener los kits, o sea, hacer una cajita el kit de vía aérea, el laringo, los tubos, las drogas, las guías. Una otra cajita, el kit de inmovilización, las férulas de madera, las férulas inflables, lo que ustedes tengan como para hacerlo. Vendas, collares, y obviamente la tabla está en la ambulancia. Es bueno tener eso porque es más fácil organizarse. Bueno, el medio de transporte es más o menos lo que ya lo hablamos al principio. Nosotros estamos habituados a usar ambulancia en el 85% de las veces y avión el resto. Helicóptero no es un recurso que tengamos en el país en general.
están afectados generalmente a tareas políticas o militares y no tanto a traslados sanitarios. La ambulancia es fácil de conseguir, es accesible, llega a lugares bastante distantes a pesar de que es por tierra y la podemos tener permanentemente en condiciones. Y los aviones, si bien son rápidos, tienen toda una logística que hace demorar el traslado. Nosotros tenemos muchas anécdotas y muchas cosas para contar, pero, por ejemplo, le doy un ejemplo, paciente trasladado desde la costa atlántica, desde Vietnam, esperando el avión no sale de acá, sale de Buenos Aires, generalmente sale de tarde-noche porque los impuestos o los gastos de aeropuerto son más baratos a la noche. No viene a Roca, yo soy de Roca, llego a Neuquén, entonces hemos tenido pacientes que estaban en condiciones de salir a la 1 de la tarde de Viedma, que son 7 horas en la ambulancia y llega a las 8 de la noche aquí, han salido al día siguiente al mediodía porque tenían que esperar el avión y llegó a las 8 de la noche del día siguiente a la terapia. Entonces, si bien es rápido, tiene un montón de situaciones que hace que se demore mucho más que colocar una ambulancia y salir. Las ambulancias son de fácil acceso, tienen la comunicación con cabina, tiene buena iluminación, tiene que tener oxígeno, 2 tubos de oxígeno fijo y uno móvil, la energía eléctrica y el equipo de comunicación para comunicarse durante el traslado. Obviamente el botiquín que ustedes ya lo tienen preparado. Oxígeno, les decía, 2 fijo y uno móvil. Esta formulita ténganla en algún lugar, es para calcular los minutos de duración del tubo cuando ustedes vayan. No sé si ustedes han visto tubos de oxígeno. Los tubos de oxígeno tienen un manómetro arriba. Cuando uno lo coloca y abre el tubo de oxígeno, el manómetro se coloca en una determinada, en el determinado lugar, que dependerá de la presión que tenga. Esa presión, hay 2 escalas, una es la por bar y la otra es psi. Tiene 2 escalas, una arriba y una abajo. Ustedes tienen que ver que dice psi y tienen que multiplicar lo psi que tiene por 0,28, que es un valor fijo, y lo dividen por los litros por minuto que está recibiendo. Eso le va a decir cuántos minutos de duración tiene ese tubo. Eso es bueno para no llevarse sorpresa. Y bueno, y los descartables insumos que necesita. La medicación no la vamos a enumerar, que es muy tediosa, como decía Elías. Los insumos son los que estuvimos hablando. Y nada más. Bueno, la idea de este tema, de dar... espérate que vamos a... Era porque probablemente más de uno de ustedes alguna vez se han convocado para trasladar pacientes. No sé si hay algún comentario, nos extendimos bastante en el tema, pero pregunta, comentario, y si no seguimos. Si quieren esperar 5 minutos, hacerse un mate y demás, y seguimos. Si no, seguimos ahora, así terminamos más rápido. ¿Seguimos? Veamos el otro caso, Doc. Bueno, veamos. El tema que sigue es shock. ¿Está bien? Sí. ¿Quiénes estuvieron viendo los casos como para charlarlo? Con mi grupo vimos el caso 1. Bueno, ¿querés comentarlo? No se te escucha, Vale. Ahí está. Ahora estaba sí. buscando el drive que hicimos. Ahí está. Dale. Bueno, el caso dice, consulta a la guardia un paciente de 17 meses de edad traído por sus padres, quienes refieren que estaba siendo tratado por su médico de cabecera por una neumonía con antibióticos orales.
Ellos también refieren que el niño comenzó nuevamente con fiebre hace 12 horas. Difícil de controlarla y lo ven más decaído que hace 2 días atrás. El examen físico muestra a un niño decaído con tendencia al sueño, pero que se irrita al examen, perdón, pero que se irrita al examen pálido con extremidades frías, una frecuencia cardíaca de 168, una frecuencia respiratoria de 50, una temperatura de 39,2, relleno capilar de 5 segundos, pulsos periféricos muy débiles. La auscultación pulmonar evidencia una disminución franca de la entrada de aire en base derecha y algunos relés finos en tercio medio derecho. Y había unas preguntas. La primera decía cuál es su impresión diagnóstica y bueno, nos fuimos por un shock séptico porque el paciente bueno, estaba somnoliento, hemodinámicamente inestable, por la taquicardia, taquipnea, los signos de hipoperfusión tisular como el retardo o el enlentecimiento del relleno capilar y los pulsos periféricos débiles. Bueno, la temperatura elevada y el antecedente de la neumonía. Después, la segunda decía qué conducta tomaría, y ahí nosotros hicimos como que enumeramos cuáles serían los pasos a hacer, que en realidad se condice un poco con la tercera pregunta, que es cómo lo llevaría a cabo, y bueno, el detallarlos, esos pasos. Así que Bien, como que respondimos la misma en una sola. Bueno, el perfecto. primer paso sería internar al paciente en una unidad de cuidados intensivos, evaluar la permeabilidad de la vía aérea, y bueno, permeabilizarla si es necesario, administrar oxígeno con un método de alto flujo, colocar una vía periférica o una vía central si no se puede poner la periférica, empezar con la administración de fluidos, y en este momento habría que sacar una muestra de laboratorio para poder cultivar esa sangre. También hablamos de policultivarlo al paciente por el estado, y comenzar con la antibiótico-terapia empírica hasta tener buenos resultados de los cultivos. Y acá hablamos bueno, de arrancar rápidamente el tratamiento empírico, principalmente en la primera hora, y empíricamente se daría cefotaxima o ceftriaxona. Perdón, ahí una compañera habla sobre expansión, eso lo dijiste, expandirlo al paciente que está en shock. Claro, sí, lo pusimos dentro de la administración de fluidos. Bien. También sería primero expandirlo y después hacer la Ujú. administración con plan. ¿Y cómo lo expandirían? Y Con eran, si mal no cristaloides recuerdo, de 20 cc kilogramos, se pasa hasta entre 15 y 20 minutos, creo, y que se podían Ujú. hacer hasta 60. Bien, perfecto. Bien, sí, seguí, Valentina. y bueno, después como siguiente punto pusimos que a los 15 minutos habría que reevaluarlo, si responde a los fluidos o no, y en caso de que no haya respondido, se infunde con algún ionotrópico como la epinefrina. La tercera pregunta hablaba de los objetivos, o sea, de los resultados que esperaríamos con el tratamiento, ¿no? Ujú. Y serían la normalización de la frecuencia cardíaca según la edad, la normalización de los pulsos periféricos y los centrales, la normalización del relleno capilar, de la temperatura capilar, de la temperatura de la piel, perdón, bueno, la normalización del sensorio y el flujo urinario, que no teníamos el dato, pero calculamos que estaba con un filtrado bajo. Bien. Después, Sí, sí, sí. sí, seguí. No, después ya sigue la otra pregunta. Bien. Bastante completito. En realidad, eh, el tratamiento, o sea, ustedes plantearon lo que dicen los papers, y es correcto, de la internación en un lugar de cuidados intensivos y todo lo demás.
Ustedes habrán leído y habrán visto que lo que ocurre en la primera hora del tratamiento del shock, la hora de oro, de Golden Hour, que se llaman los ingleses, marca un poco el pronóstico del shock, perdón, del paciente. Y por esa razón nosotros damos en este módulo este tema, que si uno dice, bueno, es un tema muy de internistas, el resultado va a variar más allá de si el internista es bueno, si el servicio tiene equipo, si hay la mayor aparatología posible, si se puede hacer un lactato continuo. Va a depender de lo que haga el médico que recibe, diagnostica y trata el shock en la primera hora. Está bien demostrado que cada hora que se demora, la mortalidad aumenta un 25%. Entonces, el inicio de la resucitación se hace en la guardia y en cualquier lugar donde estén antes de derivar. Después lo vamos a ver un poquito más en detalle, pero no se olviden eso. O sea, el tema es la resucitación enérgica, modifica muchísimo el pronóstico. Por más que después se vaya al John Hopkins, si el paciente se mantiene chocado 6 horas porque no nos dimos cuenta, y una vez que nos damos cuenta, por más que lo llevemos a donde lo llevemos, el pronóstico es diferente que si se hubiera dado cuenta y se hubiera tratado en la primera hora. Bien, sigamos, Valentina. Bueno, después hablaba de estudios complementarios, cuál solicitaríamos y bueno, pediríamos laboratorio con hemograma, estudio de la coagulación, bueno, un coagulograma con estado ácido base, un ácido láctico, bueno, glucemia, ionograma, calcio, función renal y función hepática, y raquetas de fase aguda, como bueno, la proteína C y la eritrosedimentación, más los cultivos. Bien. Perfecto. No sé si alguna de las chicas quiere aportar otra cosa por ahí. ¿A alguien de grupo, si se le ocurre algo, aportar algo más? Bueno, esa era la última, ¿verdad? Queda una de las Las complicaciones. complicaciones, sí. Profe, en ese caso, si se identifica por ahí que la paciente tiene algún síndrome meningio, ¿se puede hacer una punción o no? Sí, claro. Sí, hay que buscar todo lo poco posible del origen de la sepsis. Si bien esta era una niña que estaba con una infección respiratoria aguda, la diseminación de la infección no exime de que haya habido una siembra meningia y tengamos que hacer un tratamiento diferente. No tanto del shock, el shock que manejo del mismo, sea una meningitis, una neumonía o una artritis, sino del tiempo de tratamiento, del tipo de antibióticos y de la prevención de las complicaciones. Pero es correcto, se puede hacer una punción. Bien. Y decías de las complicaciones. Sí, la última pregunta era sobre las complicaciones que puede tener la paciente con o sin tratamiento. Las complicaciones sin tratamiento pueden ser la falla multiorgánica, una coagulación intravascular diseminada o la muerte directamente, y las complicaciones con tratamiento que habíamos leído es la sobrehidratación con trastornos electrolíticos, hiponatremia, hiperpotasemia, acidosis metabólica y hipoglucemia. Perfecto. Sí, el shock séptico es una patología que afecta absolutamente a todos los órganos, es multiorgánica, y cualquier complicación que se les ocurra, desde la necrosis distal de una falange hasta un fallo renal o una coagulación intravascular y una hemorragia cerebral, puede ocurrir. O sea, lo que ustedes contesten de complicaciones, si alguna vez le preguntan, no le van a errar, porque pueden tener todas las complicaciones que se les ocurran. Perfecto. Bien, esto es el caso de un niño con un shock séptico secundario a una infección respiratoria aguda
baja en tratamiento con fallo de la terapéutica o no por la fallo en la terapéutica porque se le indicaron mal, sino una falta de respuesta inmune del paciente o una anómala respuesta inmune. Y el otro caso, que tenía, si bien un cuadro clínico parecido, tenía otro motivo y demás. ¿Quién lo tenía? ¿Qué grupo se anima a contarlo? Nosotros, profe, ahí lo leo. Dale, Catalina. Es el caso clínico 2, dice, ingresa una niña de 3 meses de vida derivada desde un CAPS porque estaba cursando una gastroenteritis manejada en forma ambulatoria, pero en las últimas 10 horas aumentó el ritmo de pérdidas por materia fecal. Está muy decaída, enoftálmica, pulsos periféricos ausentes y extremidades frías. Tiene una frecuencia cardíaca de 190 por minuto, obnubilada. En la guardia le colocaron una vía periférica, le indicaron una expansión con glucosado al 10% porque tenía una glucemia de 0,18 miligramos por ciento y le pidieron una RX de abdomen y un laboratorio. La primera pregunta decía cuál es el diagnóstico sindrómico de situación. Nosotros pusimos que era un shock hipovolémico por el contexto de las pérdidas gastrointestinales y tiene una deshidratación grave. No sé si hace falta que lo justifique, pero bueno, la paciente está el cuadro viendo la clínico clínica, claro. Claro. Después ¿Están de preguntaba acuerdo todos? Sí. Bien. Sí. Dale, Catalina. Después preguntaba qué agregaría o modificaría el tratamiento. Por ahí esto está la pregunta como media confusa porque sería qué agregaríamos al tratamiento de la guardia y del tratamiento también un poco actual, porque como que son dos situaciones distintas, ¿no? Pero bueno, en general está orientado a asegurar la vía aérea y la oxigenación, colocar 2 accesos venosos periféricos, expandir con, ya lo dijeron las chicas, pero con una infusión rápida de 20 mililitros kilogramos de fisiológico en 20 minutos, hasta que reviertan los signos del shock o hasta que aparezcan signos de congestión como rales o taquipnea. Bueno, después también va a depender de la presión arterial, no la tenemos en este momento, pero en caso de que estuviera hipotensa, también considerar el uso de inotrópicos. Y del manejo que modificaríamos, lo que planteamos, que tampoco estábamos muy seguros, pero bueno, se dice que se le hizo una RX de abdomen en la guardia. Nosotros por ahí, pensando en los diagnósticos diferenciales, nos pareció que eso por ahí lo podríamos cambiar por una ecografía, porque no pareciera ser un cuadro obstructivo si es lo que están buscando, pero pensando en la edad y algo que se esté buscando, por ejemplo, una invaginación, una ecografía es menos invasivo y te podría dar datos importantes, si es suponiendo que se pidió por eso, ¿no? Sí, en realidad es cierto. Es a lo mejor un método diagnóstico más adecuado en este paciente, con esta edad y con esta clínica, que un abdomen, una radiografía de abdomen. Coincido con ustedes. Claro. Bueno, eso fue lo que modificamos en relación a lo que ya se había hecho del tratamiento. Después, Lauti, ¿querías seguir vos? Sí. Bueno, después nos preguntaban cuáles eran los objetivos que buscaba el tratamiento y encontramos como 3, 4 objetivos que serían: primero, estabilizar hemodinámicamente al paciente, o sea, corregir esa volemia. Lo segundo es corregir la hipoglucemia, porque se encontraba con hipoglucemia el paciente. Lo tercero sería corregir cualquier desorden electrolítico y el estado ácido-base. Acá se establece un plan de hidratación parenteral para que después continúe con eso. Y también se nos ocurría buscar o descartar cualquier etiología infecciosa bacteriana sospechando de que esté cursando un shock séptico. Y en cuanto a lo del tratamiento escalonado, encontramos que, bueno, inicialmente se empieza, como dijo Cata, se busca asegurar una vía aérea, colocar oxígeno, los accesos venosos y se comienza la expansión inicial. Si a los 5 minutos de esa expansión inicial se reevalúa si responde o no, si continúa con solución salina, o sea, con fisio, y de ahí a los 15 minutos, si no mejora,
se considera que es un shock refractario a los líquidos. Y ahí es donde se empieza a poder administrar eh, inotrópicos o vasoconstrictores. Perfecto. ¿Alguien vio, bueno, probablemente con tantos que son no me lo van a poder contestar, algún chico chocado en esta rotación? La pregunta es, los objetivos están enumerados y lo hicieron muy bien los dos grupos, en sacarlo de su déficit o de su insuficiencia circulatoria aguda, como es un shock. Pero hilando un poquitito más fino, el paciente en shock está taquicárdico, está con trastorno de conciencia, tiene mala perfusión periférica, los dos que ustedes plantearon, ¿no? Está oligoanúrico, obviamente está taquipnéico. Y cuando ustedes empiezan la reanimación con líquidos, los primeros 20 centímetros cúbicos por kilo que ustedes le pasaron, ¿qué creen que es lo primero de todos esos síntomas clínicos que empieza a mejorar para decir que el shock está, digamos, cediendo ante el tratamiento? Porque como habrán visto, el diagnóstico del shock es clínico. Acá no hay que pedir lactato, ni hay que pedir un estado ácido base, ni hay que pedir un calcio iónico para decir que el paciente está en shock. Si bien puede tener alterado todos esos laboratorios, pero el diagnóstico es clínico. Y clínica es la respuesta al tratamiento de los síntomas y signos que les dije. ¿Cuál creen que es el primero que empieza a mejorar? No sé, profe, pero Esa se me sería ocurre la por ahí la frecuencia cardíaca. cardíaca. Uh-huh. La frecuencia cardíaca es una forma de defenderse de la hipovolemia, hasta que la volemia no se recupere por lo menos el 50%, va a estar taquicárdico, porque es la forma de defenderse de. ¿Del estado de conciencia? Correcto. Lo primero que uno ve cuando empieza el tratamiento de un shock, sea de la etiología que fuere, es que el niño, que está obnubilado, que tiene los ojitos que se le van, que se cierran los ojos, empieza a abrir los ojos, empieza a buscar a la madre, empieza a ponerse irritable, pero empieza a despertar. Es como que obviamente empieza a perfundir nuevamente el cerebro y es lo que más rápido mejora. Aparte, no se olviden que el cerebro se lleva la mitad de la volemia efectiva. O sea, el consumo de oxígeno del cerebro en los niños es altísimo como en los adultos. Así que lo primero que van a notar antes de la frecuencia cardíaca, antes de la frecuencia respiratoria y antes de que orine, por supuesto, porque a lo mejor va a orinar recién dentro de 4 horas. No vamos a esperar eso para definir que se dio el shock. Bien. La perfusión distal que dice Fernanda también, pero es más lento que la recuperación de la función neurológica. Bueno, perfecto, chicos. Vamos rapidísimo porque es muy larga la presentación de shock. Yo voy a ir pasando algunos muy por arriba para ir a lo puntual, que es tal vez las últimas 8 diapositivas, porque voy a hablar de cuestiones que ustedes ya lo saben, y bueno, me parece que demasiado... De paso nos da unos tips, profe, para ver ahí, para el parcial y eso. Usted que es bueno. Sí, sí, por supuesto. No, pero ahorita insisto, todo lo que se le va a tomar en el parcial es lo que se habló acá, lo que se habló, nada complejo, no vamos a hablar de cuestiones muy específicas, muy finas. Nosotros necesitamos conceptos, que ustedes tengan claro los conceptos que, así como hablamos en traslado, decir, bueno, ¿cuál es lo más importante? Que te comuniques bien. Más allá de si llevas una ampolla de adrenalina o una ampolla de, anticonvulsivante. Hay cosas conceptuales que tenemos que rescatar por lo menos también. Bueno, chicos, shock en pediatría, la definición ya la conocen, el estado de una insuficiencia circulatoria aguda es un estado clínico caracterizado por la perfusión tisular inadecuada
que lleva a que el suministro de oxígeno y el sustrato metabólico sea insuficiente para satisfacer las demandas. O sea, una discordancia entre lo que se le aporta y lo que necesita. Lo vamos a pasar rápido. Esta es una de las principales causas de mortalidad. El shock lleva, como dice la última imagen, a una disfunción cardiovascular, respiratoria, neurológica, hematológica, renal y hepática. Todas las complicaciones pueden ocurrir en un paciente que está shockado. La respuesta lógica e inmediata de un paciente que pierde volumen es aumentar el volumen, el volumen minuto circulatorio en los bebés y en los adultos. Es frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Y modifica también la resistencia vascular periférica. Ya sabemos el volumen sistólico, los tipos de shock llevan a una hipoperfusión tisular, a una alteración del metabolismo celular y liberación de sustancias que son peligrosas y que afectan el equilibrio fisiológico. Esto es mucho de fisiología. No vamos a todos estos detalles, ya lo he leído muchas veces seguramente. Nada, simplemente que recordar esto, que la homeostasis metabólica depende del flujo sanguíneo, el oxígeno que se entrega y la demanda. La discordancia entre estos dos produce una alteración que lleva a acumulación de ácido láctico, alteraciones en la microcirculación, en el metabolismo celular, y por ende en el funcionamiento de los órganos diana, digamos. Vamos a pasarlo rápido a esto porque es muy pesado. Bueno, el resultado final de cualquier de un shock es la lesión celular, isquemia, los mediadores inflamatorios y la injuria por los radicales. La isquemia celular produce una alteración en la energía, hay una depresión de ATP, un acúmulo de ácido láctico y eso genera determinadas alteraciones microcirculatorias y altera las bombas tanto de sodio y potasio como la de calcio iónico que se acumula y produce alteraciones en membrana. Bien, pasado a la fisiología, que es bastante pesado, nosotros hablamos hoy por hoy de 3 tipos de shock. Antes hablábamos de 5, pero ahora hablamos básicamente de 3. El hipovolémico, que es por falta de volumen, porque o no tomó o no recibió lo que necesitaba o perdió más de lo que recibía. El cardiogénico, donde si bien el volumen circulatorio es correcto, lo que no funciona bien es la bomba y entramos en una falla cardiogénica y una insuficiencia circulatoria de origen cardíaco. Y el distributivo, su característica, su representante más característico es el shock séptico, pero también el anafiláctico y el neurogénico se comportan como distributivos. Bueno, acá arriba está un poco la etiología. El hipovolémico saben que cae vamos a medir aquí, cae el volumen, disminuye la precarga, hay menor volumen sistólico, en fin, ya esto todos lo saben. En caso de hemorragia hay directamente pérdida de sangre entera, hay menor transporte de oxígeno, y bueno, las causas de los hipovolémicos son los vómitos, las diarreas y las hemorragias. Yo no sé quién, no recuerdo, con mala memoria, más para la escala y los apellidos, pero tuvimos hace 2 o 3 días un chiquitín en la terapia con una gastroenteritis por rotavirus que entró chocado y que volvió a chocarse estando internado. Porque tenía una característica particular. El niño es un niño que estaba ileostomizado, entonces la pérdida de líquido que tenía ese chico por rotavirus era muchísimo mayor que la de un niño que tenga colon. Ustedes saben que en el colon se absorbe mucha cantidad de agua. El chico no tenía colon, tenía una ostomía en la altura del ilio, entonces perdía muchísimo por la diarrea por rotavirus. Un bebé de 6 meses que pesaba 7 kilos, y no sé si se acuerdan quienes estuvieron ahí, perdió de un día para el otro 2.100 centímetros cúbicos por materia fecal. Obviamente que se chocó con las mejores notas 2 veces, una en la casa y otra estando internado en pediatría.
Calculen que para 7 kilos, 2,5 litros, para una persona de 80 kilos, 22 litros de caca. Bueno, ese fue un shock por hipovolémico. El cardiogénico es por falla de bomba, que puede ser por cuestiones congénitas o por miocardiopatías. Y el distributivo, ese es el típico shock séptico donde hay si bien el volumen puede estar adecuado, lo que no hay es una buena resistencia vascular y una alteración en la microcirculación que hace que el paciente no, o mejor dicho, el organismo del paciente no reciba lo que está demandando. Nada, esto es otra clasificación. Shock hipovolémico. Esto dice desde más común en niños. Yo le quiero algunas cosas. O sea, si tomamos la población mundial, la población de todos los niños del mundo, sí, es el más común porque obviamente en las zonas muy pobres como África, zonas del sudeste asiático, una cosa así, puede haber muchos más pacientes con diarrea, pero en nuestro medio ya dejó de ser el más común el hipovolémico para ser el shock séptico, el más común. Resulta por disminución de la precarga, por hemorragias, trauma, hemorragias digestivas, además, o por pérdida de líquidos de otro origen, como diarrea, vómitos, violaciones osmóticas, quemaduras, etc. El cardiogénico es por falla de bomba. Nosotros en pediatría lo que habitualmente vemos es las cardiopatías congénitas, especialmente en las primeras semanas de vida, las estenosis críticas de aorta, los ventrículos únicos, y las miocardiopatías asociadas la mayoría de las veces a infecciones virales. Las miocarditis virales producen shock cardiogénico. Son de muy difícil tratamiento, con muy mala respuesta al tratamiento, porque si el tratamiento lo basamos en neotrópicos y en vasoactivos, el órgano al cual debe actuar la medicación está funcionando mal, entonces la respuesta a una epinefrina de un shock, de una miocarditis, no es la misma que de un shock séptico. Así que bueno, es bastante mortalidad en algunas patologías del shock cardiogénico. Y el distributivo es el séptico. También el anafiláctico y el neurogénico lo colocamos allí. Es una disminución de la resistencia vascular periférica con una distribución del flujo sanguíneo anormal que queda estancado dentro de la microcirculación por un montón de motivos, que no vamos a entrar en detalles fisiopatológicos, y eso hace que la perfusión de los tejidos esté inadecuada en relación a la demanda. Estamos hablando de un paciente que tiene un aumento de la demanda por su infección, y si nosotros tenemos una alteración en la microcirculación, en la perfusión, produce una alteración en el aporte de oxígeno, una disoxia que se llama, y con ello todo lo que ocurre a posteriori como liberación de proinflamatorios, de citoquinas, de mediadores químicos que son perjudiciales. Generalmente el gasto cardíaco a veces está normal o aumentado, al menos al principio. Bien, y ahora vamos a ir a hablar del shock séptico. Insisto, lo tenemos en esta unidad porque esto que ustedes van a ver lo van a tener que hacer ustedes sin días guardia. Lo demás de la diálisis, del respirador y de inotrópicos se hará en internación. Pero lo importante es que lo que hay que hacer en la primera hora se haga. El shock séptico es, obviamente, un paciente con una sepsis que tiene una disminución de los pulsos periféricos, un relleno capilar mayor de 2 segundos, el shock frío, extremidades frías y amoteadas y disminución de la diuresis. Y alteraciones de la conciencia como clínica principal. Para que ustedes vean, estos son los números. 6.300.000 niños murieron en el 2017 por sepsis. Antes de los 5 años, el 85%. Y bueno, y obviamente que la malaria, la diarrea y demás también suman el shock. Fíjense, los pacientes pediátricos, cuáles son los shocks más comunes vistos en la sala de urgencia, en las series que
que se van publicando. Casi 6 de cada 10 es por sepsis y los otros casi 3 más por shock hipovolémico. O sea, entre la sepsis y el shock hipovolémico estamos entre el 85 y el 90%. Bueno, en los países de ingresos bajos, la sepsis secundaria a infecciones por hipovolemia, por gastroenteritis infecciosa suman las dos cosas. Después, otras estadísticas que no vienen al caso, lo vamos a pasar. Nosotros me refiero a la terapia de Alderroca, este año tuvimos 4 muertos, 4 fallecidos en la terapia. No que hayan llegado en paro y la reanimación no fue exitosa, sino pacientes que estaban internados y fallecieron. De los 4 que tuvimos, 3 fueron por shock séptico y 1 por una hipoxia refractaria. Tuvimos traumas graves, tuvimos quemados importantes, tuvimos muchas bronquiolitis en insuficiencia respiratoria y ninguno falleció. Fallecieron por shock séptico. Es decir, el shock séptico para nosotros es la principal causa de muerte en nuestra terapia pediátrica, por lo menos en los últimos 12 meses. Bueno, hay factores predisponentes como la edad, obviamente el prematuro, el recién nacido, el bebé menor de 1 año, el paciente con alguna inmunodepresión por su patología base o por su tratamiento, los trasplantados, las inmunodeficiencias, tanto primarias como adquiridas, la malnutrición, que por suerte nosotros no la estamos viendo, pero sí el uso de aparatos implantables. Una de las niñas fallecidas, de estas 4 que yo les digo, fue una niña que tenía una enfermedad neurológica severísima, hizo una infección asociada a catéter y murió de sepsis. Las causas también es un listado tedioso, como decía Elías. Esto ya lo han visto: meningococo, coli, enterobacterias, Klebsiella pneumoniae, salmonella, estafiloaureus, piógenos, galactiae, viridia, neumonía. Hemos tenido hace poco, hace un mes, un shock tóxico. Un shock tóxico es aquella infección ubicada en lugares obviamente normalmente estériles, que el germen produce determinadas toxinas, caso del estafiloaureus y caso del streptopiógenes, les digo porque hay un aumento de los casos de streptopiógenes en Argentina, que le produce un shock. Y el tratamiento va dirigido al shock, pero también al germen y a las toxinas del germen, si se puede utilizar algún tratamiento para eso. Bueno, esto es lo que ocurre. Los mediadores microbianos, mediadores del huésped, entre los dos generan lesiones de las células endoteliales, depresión miocárdica, vasodilatación, coagulación intravascular, lleva al shock séptico, a la hipotensión, al fallo multiorgánico y a la muerte. Vamos a seguir. Tenemos una manifestación inicial. Estamos hablando ahora del shock séptico, ¿no? Un gasto cardíaco aumentado, con resistencia periférica disminuida, posición de pulso amplia, taquicárdico, extremidades calientes, puede estar hipotenso, pero no es lo habitual. Fiebre, confusión e hiperventilación. Ya una vez que está establecido, el gasto cardíaco va disminuyendo, la hipotensión se instala, la acidosis metabólica se hace más evidente y el paciente entra en lo que se llamaba antes shock frío, fealdad, mala perfusión, la acidosis metabólica y la coagulación intravascular. A ver si esto... Bueno, esto es un niño con una meningococcemia, tiene zonas de petequias, de quimosis, y con un lleno capilar lento. Acá se ve mejor lo que es un lleno capilar lento. Tiene como 10 segundos de lleno capilar. Y un bebé con una sepsis por estafilococo. Consecuencia de una inyección intramuscular por una angina para un bebé de menos de 1 año. Cosa muy rara. Bueno.
Bueno, esta es la progresión de la meningococcemia y los trastornos microcirculatorios. Bueno, creo que una de las compañeras habló de los exámenes complementarios de la sepsis. Estaban todos bien, son todos estos que están aquí. Y el tratamiento. El tratamiento, como dice acá, el éxito y la sobrevida en el shock séptico está en relación al reconocimiento temprano y al tratamiento adecuado. No nos vamos a cansar de decir que lo ven, si lo ven y lo sospechan, lo tratan. Por más que después digan, me pasé de vuelta, no importa. No se queden cortos. Y como secundario, la remoción del foco y la antibiótico-terapia. Pero el manejo de los líquidos y el estado de la restauración hemodinámica es lo más trascendente. Bueno, nada, esto es un paper que se publicó hace mucho tiempo. Para que se lo hago rápido. En Londres hubo una epidemia de un brote, ¿no? Un brote de meningococcemias en un área del norte de Londres, y los pacientes llegaban al Hospital St. Mary de Londres chocados después de 2 o 3 horas de que estaban dando vuelta por el centro de salud y se morían muchísimo. Lo que hicieron es, cuando había un paciente con sospecha de, o sea, esto, que tenía esta sintomatología, enviaban desde el hospital central al centro de salud médicos y paramédicos para reanimarlos en el lugar, ¿sí? Y después, una vez que lo reanimaban, en las primeras 2 o 3 horas, lo llevaban al hospital St. Mary. Y la mortalidad se redujo muchísimo, hasta 10 veces, como dice ahí, en relación a los pacientes que se demoraba el inicio del tratamiento. Bueno, en el año 2007 empezaron a aparecer los consensos, y en la última actualización del consenso de sepsis en pediatría es del 2020. Y bueno, plantea objetivos en la guardia, niveles de recomendaciones, te lo saben, cuál es nivel 1, 2 y 3, o sea, de acuerdo a los resultados de las intervenciones. Pero ¿cuáles son los objetivos? Como verán, ninguno tiene un nivel 1 de recomendación dentro de la evidencia, pero lo que uno trata de hacer, por digamos, recomendaciones de expertos, es lograr en la guardia que el relleno capilar revierta y baje de 2 segundos, que aparezcan los pulsos centrales y periféricos, que el estado mental sea normal, que las extremidades se pongan calientes, lograr una diuresis de 1 mililitro kg es lo que más se demora, porque necesitamos tener un riñón que funcione, con las alteraciones metabólicas corregidas y una tensión arterial para la edad. Esos serían los objetivos a lograr en un paciente en la guardia en la primera hora desde que hicieron el diagnóstico y iniciaron el tratamiento. En términos generales, como parte del procedimiento tenemos que asegurar la oxigenación, si es necesario intubarlo para darle oxígeno, sedarlo con medicaciones que no sean depresoras del cardio o que produzcan mayor vasodilatación, lograr un acceso vascular inmediato, considerar la vía intraósea, no sé si saben de la vía intraósea, pero es una herramienta muy útil que tenemos en la urgencia, porque estos niños llegan fríos, llegan mal perfundidos, es muy difícil conseguir una vía, no podemos demorar más de 5 minutos en colocar una vía y comenzar el tratamiento. Si no hay enfermeras prodigiosas que consigan vías, y tampoco hay un set de vía central que necesitamos ya de un procedimiento un poco más elaborado, hay que utilizar la vía intraósea. No sé si lo hablaban en resucitación, pero es un método que se usa y es muy bueno. Los líquidos se los administramos por push lo más rápido posible. Cristaloides o coloides, discusiones al margen, no hay diferencia entre uno y otro. Bolos de 10 a 20 mililitros por kilo, hasta 40 a 60 mililitros por kilo, como decía Catalina, con el monitoreo de la sobrecarga de líquidos. Y si hay terapia, se hace esto. Y si no hay terapia y el paciente no está hipotenso, esto es nuevo, esto es las últimas recomendaciones. O sea, si el paciente está mal perfundido,
pero no está hipotenso y no tiene una terapia intensiva cerca, lo que recomiendan ahora es líquidos de mantenimiento. Esto, yo repito lo que dice la norma. Nosotros no estamos muy de acuerdo. Yo creo que una expansión y media, o sea, 30 mililitros por kilo, no se le niega a nadie, porque me parece que los resultados van a ser peores. Pero bueno, ya veremos. Esto, la No entiendo, medicina va. profe. O Sí, sea, ¿recomienda que no hagas la expansión y directamente le pongas un plan? sí. Eso, ahora vas a ver, te voy a mostrar lo que dice la norma. Insisto, nosotros no le hacemos mucho caso. Nosotros hacemos, pero bueno, nosotros estamos en una terapia intensiva. Es que acá dice, si hay terapia intensiva, si no hay terapia intensiva y no hay hipotensión, solo líquidos de mantenimiento. Yo tengo mi miedo. Yo lo que le diría a ustedes, si tienen una terapia próxima, me refiero dentro de las 6 horas, le pueden hacer una expansión. Lo peor que puede pasar es que el niño haga una sobrecarga de líquido, no va a pasar otra cosa. Pero lo peor para ese niño es que persista chocado más de 2 o 3 horas. Claro, o sea, es peor que esté chocado a que haga la... Sí. Pero yo lo que te digo, ahora te voy a mostrar el paper, porque no es una cuestión nuestra, lo repito porque Sí, tenemos sí. que contar. No, me llamó la atención, no pensé que había Sí, entendido mal. no, entendiste bien. Bueno, nada, sostén hemodinámico con noradrenalina o epinefrina, corticoides si hay riesgo de insuficiencia. Y acá está lo que dicen las guías: reconocer el compromiso mental y la disminución de la perfusión. Asegurarse la vía aérea y comenzar la resucitación. Administre push de 20 hasta 60. Y si es 15 minutos no mejora, es refractario. 15 minutos vuelan. ¿Está bien? Esto es lo que dicen las guías, está copiado de ellas, es lo mismo que estamos hablando. Lo que está acá abajo es muy de terapia intensiva, no lo vamos a comentar porque no tiene sentido. Esto es lo que le mostraba Catalina. Dice, algoritmo inicial para niños en la campaña sobreviviendo la sepsis del año 2020. Si el paciente está en shock, ¿sí? Dentro de la primera hora, vía los hemocultivos, empezás con antibióticos, medís el lactato, administrás bolo del líquido si hay shock y comenzás con agentes vasoactivos. Bueno, nada, lo demás evaluar si hace síndrome de dificultad respiratoria, titulas la cantidad de líquido, lo vas revalorando en forma continua, etcétera, etcétera. Monitorización hemodinámica, corticoides si hay shock refractario, soporte, todo lo que viene después. ¿Está? Ahora, si se sospecha sepsis, pero el paciente no tiene trastornos de conciencia, no está mal perfundido y demás, vos tenés 3 horas para tomar una conducta. La conducta es la misma, es antibióticos, es lactato, es líquido si está en shock, pero si está en shock ya pasa a este lado. ¿Está? Y fíjate lo que dice acá. Si el sistema en el azul, si el sistema de salud con cuidados intensivos y la perfusión está normal, con o sin hipotensión, si no hay signo de sobrecarga, lo expandimos. Repetimos la evaluación de la respuesta hemodinámica al líquido y considere bolos de líquido de 10 a 20 hasta que resuelva el shock o acá haya signos de sobrecarga. Evaluar la función cardíaca y considerar los binotrópicos. ¿Está bien? Si por el contrario, del lado verde, el paciente está en un lugar sin cuidados intensivos, yo después voy a hacer una aclaración, o la hago ahora. En ningún lugar de la guía dice que considera un sistema de salud sin cuidados intensivos. Es decir, el que no tiene en su hospital, el que no tiene en su ciudad, el que no tiene en su región, ¿cuál es el que no tiene? Yo personalmente creo que en la zona nuestra, donde hay una terapia a 1 hora, como mucho, no sé si no lo expando. ¿Sí? Porque creo que es peor esperar esa hora
hasta llevarlo a una terapia y que ahí decidan qué hacer, que expandirlo y llegar a la terapia con una sobrecarga que el de la terapia o lo va a meter un diurético, o lo va a dializar o algo, o lo va a ventilar si es necesario, pero creo que va a prevenir el fallo multiorgánico secuencial que ocurre en un paciente que tiene una alteración de la perfusión y que no hacemos nada. Es mi opinión. No me voy a poner a discutir con estos genios que son los que hacen las vías. Pero vamos a la parte verde, así ya lo terminamos. Si no tiene cuidados intensivos y tiene hipotensión, la barrita de la derecha es igual que la del otro lado. Si no tiene hipotensión, ahí dice iniciar fluidos de mantenimiento y no administre líquido en vuelo. ¿Está bien? A menos que haya sido una deshidratación con pérdida continua de líquido. Esperen un poco, esperen, estamos en el año 2020. 2025 seguramente van a revisar esto. La medicina es como las corbatas, chicos. Ustedes tienen los varones que usen corbata, si tienen una corbata que no se usa más, la guardan. En 5 años vuelve a usarse la misma corbata. Bueno, nada, dice shock resuelto, perfusión mejorada, no de más devolver de fluido, considere fluido de mantenimiento y vigilar los signos de shock recurrente. Vuelve a repetir lo mismo de la hipotensión. Estas guías figuran, yo las voy a subir a los Power para que lo tengan si quieren sacar una fotocopia y tenerlo guardadito por ahí. Y creo que estamos terminando. Los objetivos del tratamiento son la resucitación líquida precoz, asegurar el acceso vascular, soporte inotrópico y o vasopresor adecuado, terapia antibiótica empírica temprana, drenaje de la infección apropiada y continuo monitoreo hemodinámico, soporte de la vía aérea y respiración, intubación, y si hay alteraciones metabólicas, electrolíticas o hematológicas, tratarlo en consecuencia. Conceptos del tratamiento del foco infeccioso. La rapidez del inicio está directamente relacionada con la mortalidad del shock. No sé si en algunas diapos que pasamos rápido decía que por ahí si no podemos hacer hemocultivo, tratemos igual. También está demostrado que mientras más rápido aplicamos el antibiótico, mejores son los resultados, independiente de que no tengamos cultivos previos. Empíricamente usamos cefalosporina de tercera. En neonatos y lactantes menores de 3 meses le agregamos ampicilina. Si hay sospecha de neumococo o es portador de catéter, podemos considerar vancomicina. Si está inmunodeprimido o es un neutropénico febril, agregamos antipseudomonas. Y bueno, si hay anaerobios, pensamos en metronidazolapina. Y hongos, muy raro, pero bueno, oncotericina. Este es el monitoreo de la resucitación, la tensión arterial invasiva, pero eso, insisto, lo van a hacer en una terapia o en una internación. Nada más. La idea y el concepto es